De la autoobservación a la conciencia de sí mismo. Segunda parte. La mayoría de los pensamientos surgen porque la mente no está controlada por el yo. Es cierto que estamos pensando todo el día, o la mente está pensando todo el día, pero muy pocas veces somos conscientes en realidad, o pocas veces utilizamos la mente de una forma voluntaria y consciente para pensar lo que queremos. Como he dicho, solo cuando tenemos algo importante que desarrollar, que trabajar, que comprender, afrontar un problema, entonces sí hay concentración y de una manera muy consciente estamos enfocados ahí y lo hacemos, trabajamos con la mente, la utilizamos muy correctamente. Porque claro, responde normalmente o responde mucho al cuerpo emocional y a todo lo que perciben los sentidos de una manera automática y por hábito. Y sobre todo, pues claro, hay que tener en cuenta que desde pequeños estamos muy influenciados por el cuerpo emocional, las costumbres que nos han hecho adquirir, los hábitos que hemos creado nosotros mismos, etcétera. Pero si fuéramos conscientes de nosotros mismos y estuviéramos plenamente atentos a lo que sucede en nuestros cuerpos internos, entonces, como he dicho, comprobaríamos que la mayoría de los pensamientos son innecesarios y que ese es mucho más feliz y más libre en el silencio mental. Entonces, no nos dejaríamos dominar por la mayoría de esos defectos que tan protagonistas quieren ser en la vida cotidiana. ¿Qué ocurre cuando nos gusta algo que termina siendo un placer para nosotros? Pues que lo deseamos, lo consumimos, por ejemplo, que creamos un hábito y que llega un momento en el que la mente piensa en ello automáticamente como respuesta al deseo. Surge el deseo, la mente responde y lo consumimos, por ejemplo. Y eso se va haciendo más fuerte y llega el momento en que ya es desearlo y hacerlo. La mente ya ni interviene. Y mientras ocurre eso, el yo no puede expresarse porque no le dan opción para hacerlo. Y está como un observador silencioso. Pero si en esos mismos momentos nos hiciéramos conscientes de nosotros mismos, o sea, nos diéramos cuenta de que un deseo se está haciendo fuerte y la mente está respondiendo a él automáticamente, nos hiciéramos conscientes de nosotros mismos y de la situación, entonces evitaríamos que la mente pensara y se involucrara en todos esos problemas, muriendo entonces esas negatividades por la falta de práctica, por inanición de una emoción, por ejemplo la lujuria. De una emoción la mente crea pensamientos. De esos pensamientos estimulan deseos y más emociones. Y así está la personalidad ocupada todos los días entre emociones y pensamientos de todas clases, relacionados con cualquier cosa de nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta de que pensamos y de lo que estamos pensando, de que lo que estamos pensando, o sea, de cuándo nos hacemos conscientes de nosotros mismos, entonces podemos ver e interpretar a cada emoción y a cada pensamiento como si fueran pequeños yoes, como si fueran pequeños egos que quieren dirigir nuestras vidas. Es la gran ventaja de la observación de nuestro aspecto interno. Si nos dejamos llevar por ese deseo que está creando un hábito porque la mente no intercede, no se pone, o nosotros no nos damos cuenta ni queremos intervenir porque nos gusta ese placer, pues estamos creando un mal hábito. Y esa es la gran ventaja, si observamos ese deseo concretamente, que nos lleva a consumir algo que no es bueno, y lo analizamos, cogemos a la mente y la utilizamos voluntariamente, de una forma consciente, y analizamos el deseo y sabemos perfectamente que no es bueno, pues lo que hacemos es que
lo dejamos a un lado. No pensamos en ello más. O sea, no es que vayamos a pensar si voy a consumirlo, sino al contrario, vamos a utilizar la mente para decir, no, esto no es bueno. Y por lo tanto ya no voy a pensar más en ese deseo. Cuando me venga el deseo, lo anularé, no pensaré en él, porque si no pienso en él, el deseo se anula. Y por eso, las personas que no se paran a pensar en todo esto y que creen que ellos son las emociones, los deseos, los pensamientos, los hábitos, etc., pues son esclavos de la personalidad y sufren por hechos y circunstancias innecesarias. Lo mismo que una emoción negativa termina por atrofiar a su aspecto positivo, vamos a suponer el odio respecto al amor, sino que, bueno, se ponen medios, así nosotros como yoes, que observan plena y atentamente a la personalidad, pues debemos hacer que se atrofien todas las negatividades por medio de la no acción en ellas, ni pensar siquiera en ellas. Como normalmente las personas creen que son la personalidad, con sus defectos y sus virtudes, su amor propio, su carácter y sus hábitos de pensamiento y reacción, no suelen darse cuenta de que son un alma en evolución, un yo superior que está evolucionando a través del renacimiento. Los que en esta vida llegan al grado de desarrollo de comenzar a discernir quiénes son y a conocerse un poco a sí mismos, se dan rápidamente cuenta de que si quieren progresar, deben comenzar por hacer una división entre virtudes y defectos, entre lo que es la personalidad y lo que es la individualidad. Entonces no les queda más remedio que admitir que tienen más en contra que a favor, y que si quieren progresar, si quieren ver el mundo externo de otra manera más elevada, y si quieren que sus relaciones con los demás sean correctas y que les salga todo mejor, tienen que cambiar internamente. ¿Cuántos de nosotros hacemos una retrospección nocturna o una simple revisión de los hechos del día para ver cuándo hemos pensado, hablado, actuado, etcétera, como almas y cuándo no? No se puede extraer una buena quinta esencia de toda la vida para transformar la inconsciencia del espíritu si no hacemos una observación plena y consciente de nuestro cuerpo emocional y mental a diario. Y menos aún extraeremos quinta esencia si no nos ponemos a trabajar cada día sobre dichos cuerpos con tal de eliminar a la personalidad. Lo que he mencionado en la primera parte de esta conferencia sobre la retrospección o esa revisión de nuestros hechos diarios, de cómo pensamos, cómo sentimos, qué hemos dicho, cómo nos hemos comportado, si hemos ofendido a alguien, si hemos hecho un acto altruista, todo eso tiene una gran ventaja respecto a la vida después de la muerte, como se suele decir. Y es que estamos adelantando el tiempo de estancia en ese otro mundo, en el mundo del deseo. Si aquí hiciéramos eso cada noche, nos examináramos y nos pusiéramos en el puesto de la persona que hemos ofendido, a la que hemos hecho mal, nos damos cuenta de cómo la hemos ofendido, qué sentimientos hemos tenido, qué la hemos dicho, qué la hemos hecho, nos pusiéramos en su lugar y sufriéramos lo que esa persona ha podido sufrir y de ahí sacáramos la conclusión de que a partir del día siguiente no vamos a procurar no volver a caer en ello, y al día siguiente y todos los días siguientes ya estamos pendientes de no caer en ello, pues no cabe duda que cuantas menos caídas tengamos, después de la muerte menos tendremos que sufrir en el purgatorio. Digamos que más rápido vamos a pasar por él, menos tiempo vamos a estar en él. Por el contrario,
Cuantas más obras solidarias, cuanto más amor, cuanto más cariño, cuanto más simpatía con la gente, cuanto más buenas obras, nos facilitará que estemos más tiempo en el cielo, grabando muchas más cosas en la conciencia para que a partir de ahí, en la próxima vida, tengamos más alicientes para hacer el bien. Ese es el gran resultado, ese resultado extraordinario que podíamos decir de hacer un autoexamen diario, pero ojo, sin dejar de autoobservarnos durante el día, de estar pendientes de nosotros mismos. Para vencer progresivamente a lo negativo de la personalidad, debemos conocernos a nivel personal, lo que significa que debemos observar y analizar desde el punto de vista del alma. Y tenemos que observar y analizar los siguientes aspectos. Las emociones negativas, pasiones, hábitos, vicios que dominan a la mente y a la voluntad, deseos egoístas y materiales, etc. Segundo, la mente y su forma de pensar, cómo reacciona ante las negatividades del punto número 1, en qué cosas suelen estar entretenidas, etc. Tercero, las emociones y pensamientos no negativos, pero sí personales, por ejemplo el orgullo, el complejo de superioridad, creerse lleno de virtudes, hablar de las cosas buenas que se hacen, buscando la notoriedad, etc. Cuarto, recordarse a sí mismo todas las veces que se pueda durante el día, para así practicar la atención plena sobre lo que se hace. Por ejemplo, observar cómo escribe la mano, cómo se mueven los pies cuando andamos, cómo memorizamos mejor cuando miramos el mundo conscientemente. Eso es importante recordarlo. Estar en conciencia plena constantemente, en atención plena como el yo superior. Y quinto, autoobservarse como ejercicio para analizar cómo se desintegran las emociones y los pensamientos negativos cuando no entramos en ellos ni los enjuiciamos. Mientras no desarrollemos una línea de trabajo como estas o similares y sigamos pensando que somos todo eso y que somos perfectos, no nos conoceremos ni cambiaremos nada. La mayoría de las personas, el término medio de la humanidad en su evolución, no se paran a pensar en nada de esto. Se levantan, van a trabajar, trabajan todo el día de la misma manera, se responden de la misma manera, tienen las mismas ideas, es una vida monótona, con pocos cambios, con poco originalidad, con poco esfuerzo por buscar lo bueno, por desarrollar el espíritu. Entonces, si no cambiamos eso, no hacemos nada. Es cierto que la evolución misma es la que lleva a que una persona en determinada vida tenga un cambio y comience a buscar todo esto. Pero también es cierto que cualquier persona que escuche una conferencia como esta puede intentar hacerlo, aunque no esté previsto en su destino esta búsqueda de lo espiritual. Nadie le va a impedir que al escuchar una conferencia como esta comience a trabajar y comience a comprender que la mente no es él y que por lo tanto puede controlarla. Y si la controla la mente, con su voluntad puede cambiar muchísimas cosas, puesto que somos siempre libres de decir sí o no, o colaborar con algo bueno o con algo malo. Y si comenzamos por ahí, vamos a cambiar muchas cosas de nuestro destino. Primero de nuestro carácter, luego de nuestro destino. Porque según sea nuestro carácter, vamos creando el destino. Tenemos que ver la diferencia entre estar dominado, por ejemplo, por el tabaco y el mal humor cuando nos falta, que eso serían las emociones negativas, del que ha dejado de ser un autómata, o sea, a diferencia del que ha dejado de ser un autómata respecto al tabaco, y por tanto ya no se altera. El primero está dominado y sufre si le falta el tabaco. El segundo es libre y es feliz. Esa es la diferencia de utilizar correctamente la voluntad de una manera consciente
y discernir sobre un determinado vicio, un mal hábito, etc. En este supuesto está claro que el fumador se tuvo que poner en el puesto de observador algún día y comprender que esa entidad llamada tabaco le dominaba y le perjudicaba. A partir de ahí solo hay que vencer el deseo o la emoción, como se ha dicho. Cuando una persona vence un mal hábito, como acabo de decir con el tabaco o cualquier otra cosa, o la crítica, simplemente es porque ella misma se ha autoanalizado y ha dicho, jolines, es que cada día critico más, es que estoy criticando siempre a esta persona. Entonces se lo observa, se da cuenta y a partir de ahí cambia. Comienza a poner en marcha su voluntad, su autoconsciencia. Y dice, a partir de mañana voy a estar pendiente de mí. Repito, pendiente de mí. Como si él fuera algo superior y lo que actúa de una manera que él no quiere fuera otra. Si nos recordamos a nosotros mismos, aunque solo sea 8 o 10 veces al día, observar cómo y qué piensa la mente, observar nuestras emociones o cómo respondemos habitualmente, si hacemos esto nos daremos cuenta rápidamente de que lo hacemos por hábito, instinto o como autómata muchas veces. Pero también podremos comprobar que en ese mismo momento, como observadores y pensadores, somos libres de todos esos aspectos personales. En el momento en que nos damos cuenta, somos conscientes de un defecto, es como si nos sintiéramos aparte de él, si nos sintiéramos libres. Si consiguiéramos que ese defecto no nos volviera a dominar más, estaríamos liberándonos, nos liberaríamos completamente de él. ¿Y todo por qué? Porque nos hemos observado y nos hemos dado cuenta de que tenemos ese vicio, ese mal deseo, ese mal hábito. ¿O no es liberarse el hecho de que al hacer algo que nos produzca, por ejemplo, orgullo, pensemos voluntaria y conscientemente, tengo que ser humilde? ¿Eso lo puede hacer cualquiera y dejemos pasar de largo la emoción? Viendo que siempre vamos a piñón fijo, que tenemos los mismos conceptos, las mismas respuestas, los mismos hábitos, las mismas emociones dominantes y casi los mismos deseos durante toda la vida, deberíamos preguntarnos, ¿cómo voy a progresar yo, moral y espiritualmente hablando, si llevo una vida casi vegetal y no me esfuerzo por imponer mi voluntad sobre todo eso que llamamos personalidad? Sobre mi vida, o sea, sobre mi carácter, mi personalidad, mi forma de actuar, de hablar. Todos los días podemos progresar un poco. Y para ello, además de intentar ser conscientes durante todo el día, o sea, estar despiertos, que le llamo yo, ser conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, etcétera, eso es estar despiertos, estar atentos, deberíamos programarnos por las mañanas para que las cosas que hacemos a diario y la manera de expresarnos sean diferentes. Es más, deberíamos programarnos incluso en casos extremos para no actuar como por lo general lo hacemos de forma automática o instintiva. Si tenemos que coger el coche todos los días y somos de los que vamos con prisas y nos molesta todo, deberíamos visualizarnos ante un señor que estorba, que nos molesta, que nos está estorbando y nos fastidia, y bueno, pues observarlo como si estuviéramos tranquilos, observando la situación y a nosotros mismos para no expresar las emociones de enfado ni los malos pensamientos. Si lo programamos así, sabiendo que nuestro defecto es, por ejemplo, la impulsividad ante un caso como esos, ¿no? Pues vamos a programarnos que todos los días nos va a ocurrir algo y en vez de actuar impulsivamente y con enfado y con mal carácter y con insultos,
pues nos vamos a quedar quietos, relajaditos, esperando a que la situación, ese señor se aparte o solucione su problema, o salimos incluso y decimos qué ocurre, no sé qué. Eso es una programación positiva. Y eso todos los días hecho de por las mañanas, sobre nuestros defectos, sobre los problemas que tenemos en nuestra vida, pues llega un momento en que la propia programación, cuando surja algo de eso, nos va a recordar que nos hemos programado por la mañana para actuar de otra manera. Una autoprogramación como esta y el hecho de intentar ser consciente la mayor parte del tiempo hará que cada día sea más elevado para el alma, para ese yo superior. Programar respuestas y expresiones ante cualquier hecho, por poca importancia que tenga, y tener una atención plena sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea, nos facilita el progreso espiritual y el discernimiento sobre lo que somos y lo que deberíamos ser. La observación de todo lo que nos traen los sentidos respecto al mundo físico nos aporta conocimiento, y ese conocimiento nos sirve para ver cómo actuamos y respondemos y para programarnos ante determinados hechos y circunstancias. Pero si de verdad queremos transformar la personalidad, lo que debemos observar es lo interno y no lo externo. Con esto quiero decir que no nos podemos parar en lo negativo solamente. También hay que observar cuáles son nuestros ideales, anhelos, esperanzas, deseos materiales, etc. Porque también eso nos puede perjudicar si nos identificamos con ello. Cuando nos preocupamos solamente de ser y actuar de acuerdo a las leyes divinas, no nos deberían preocupar nada ni esperar nada material ni espiritual, porque eso se nos dará por añadidura. Está bien que una persona tenga anhelos y esperanzas, pero deberían ser sobre el desarrollo espiritual y con la intención de ayudar al prójimo. Hay frases que se suelen decir muy a menudo, por ejemplo, qué mal me cae esa persona, o qué antipatía le tengo por ser así. Y esa frase demuestra lo equivocados que estamos al creer que conocemos a una persona cuando resulta que ni nos conocemos a nosotros mismos. Ni siquiera el hecho de observar atentamente a otro nos permite conocerle, porque solo podemos ver lo externo, pero no su aspecto interno. Sin embargo, basándonos en el conocimiento y los conceptos de la personalidad, por lo general llena de emociones negativas y pensamientos similares, exponemos toda una serie de razones con tal de criticar o juzgar por el hecho de no estar de acuerdo con nosotros o de ser diferente a nosotros. El juicio o la crítica solo la deberíamos hacer sobre nosotros y, por supuesto, después de observarnos atentamente, puesto que la verdadera observación se hace sobre lo interno. Lo externo nos aporta conocimiento, porque su observación es más bien automática e inconsciente, mientras que la autoobservación es dinámica y consciente. Tampoco los pensamientos comunes y automáticos aportan casi ningún beneficio, porque de nada sirve pensar que somos así o asá si no prestamos una atención plena como observadores a nuestro mundo interno. El estado actual de la mente es de pensar y pensar sin discernimiento y sin que seamos conscientes de ello. Nos aburre y nos tortura muchas veces con sus repeticiones. Juzga y piensa mal sin conocer, y solo de tarde en tarde somos conscientes de ello y la detenemos. Detenerla en sus pensamientos y enjuiciamientos sobre el mundo externo es fácil, porque solo tenemos que observarla. Sin embargo, no es tan fácil hacerlo cuando lo haces sobre lo interno, ya que los mismos aspectos personales intentan evitarlo para que no les expulsemos o erradiquemos de nosotros mismos. Hay una gran diferencia entre usar la mente conscientemente y dejarla que haga lo que comúnmente hace sin que nadie ni nada la detenga.
¿Cuántas veces al día podríamos decir, pero qué estoy pensando, qué estoy haciendo, o por qué pienso eso sobre esta persona? Lo que no ocurriría si fuéramos autoconscientes, observadores de la mente. ¿Qué ocurre si cuando surge en nosotros una emoción negativa o un pensamiento perjudicial, nos ponemos en el lugar del yo a observarlo sin entrar en el juego? Pues que desaparece. Algo similar ocurre cuando llevamos a cabo esa atención plena o autoobservación en cada hora, en cada instante, ya que primero impedimos crear emociones, deseos y pensamientos negativos, y segundo, si alguno surge en nosotros, el solo hecho de observarlo impide que se desarrollen en algo peor. Esto demuestra que cuando tenemos ese control sobre la personalidad, se produce un silencio interno que permite que el yo se exprese más a menudo sobre la personalidad. Tenemos dos clases de lenguas que callan para encontrar ese silencio o paz interna. Una, la lengua que tanto juzga y habla como resultado de lo que ocurre interiormente con las emociones y los pensamientos. Y dos, la mente que no para de pensar indiscriminadamente y de forma automática e instintiva, impidiendo el control de lo personal. Tenemos muchos motivos para silenciar a la mente, porque si la observamos, veremos que el 99% de lo que piensa no solo sirve para nada, sino que en muchos casos es perjudicial para nuestro desarrollo espiritual, o al menos inútil. Esto ocurriría muchísimo menos si la observáramos voluntaria y conscientemente, porque ¿de qué sirve callar la lengua si la mente hace tanto o más mal que ella? Una ayuda sería ponernos en el lugar de los demás, porque seguro que cambiaríamos de opinión e interpretaríamos las cosas de otra manera. Pero si de verdad y a la vez queremos controlar a la personalidad y no atraer la opinión y el pensamiento de otros hacia nuestra manera de pensar, lo mejor es conocernos y silenciar la mente en todo lo que nos sea de ayuda para el desarrollo. Viendo lo descrito hasta ahora, ¿qué porcentaje del verdadero yo manifestamos a diario? O dicho de otra forma, ¿cuánto tiempo al cabo del día somos conscientes de nosotros mismos? La verdad es que muy poco. Y precisamente por eso es por lo que no nos damos cuenta de que cuantos más defectos, pasiones, emociones y deseos negativos eliminemos, más libre de expresarse será el yo individual. La personalidad es la semilla que, desde que nació, ha sido mal cultivada y se ha rodeado de toda una serie de defectos, irresponsabilidades y placeres que, entre otras cosas, hacen que el yo se exprese más como subconsciente que como conciencia. Nadie puede despertar a la conciencia del yo si no erradica de sí mismo toda esa especie de entidades que nos dominan y nos hacen casi sus esclavos. Es cierto que algunas de esas voces ya las traemos de otra vida, como deuda pendiente a superar. Pero si desde pequeños nos educaran de manera que fuéramos más observadores y conscientes de nosotros mismos, adelantaríamos muchas vidas de las que nos quedan para ser conscientes en los mundos superiores. Nos podemos hacer una idea de esto imaginando lo que sabemos que pasa después de la muerte una vez terminadas las experiencias purgatoriales. Es decir, cuando nos limpiamos de todo lo negativo y personal y solo nos quedan dos cosas. Una, el recuerdo de lo que no se debe hacer sabiendo las consecuencias que nos trae, y dos, el deseo de desarrollar las virtudes propias del alma. Como hemos dicho, el espíritu se representa en nosotros como voluntad y como conciencia. Y solo eliminando a lo negativo de la personalidad tendremos la opción de escuchar su voz.
Cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias y esclavos de los deseos y de las emociones, es cuando comenzamos a vislumbrar la luz del Espíritu. La voluntad del Espíritu es una, pero la mayoría de nosotros parece como si en nuestro interior hubiera muchas conciencias y voluntades que no dejan de decirnos lo que tenemos que hacer o hacia dónde debemos ir con tal de no permitir que el yo se manifieste y las elimine. Como ocurre en el purgatorio, lo único positivo de todos esos aspectos negativos que forma la personalidad es que cuantos más y peor sean, más nos hacen ver que estamos dominados por ellos y que nuestra voluntad y nuestra conciencia no tienen casi poder sobre ellos. Por eso debemos estar siempre alertas y muy atentos a todo lo que pasa en nuestro interior y a todas esas voces que dirigen y complican nuestras vidas. Y digo muy alerta porque esas voces se muestran fácilmente en hechos graves y las percibimos rápidamente, pero otras se esconden bajo apariencias más sutiles, como el amor propio, el halago de uno mismo o el orgullo de haber alcanzado cierto grado de desarrollo espiritual. Ni el santo es perfecta y totalmente santo, ni el malvado es 100% malvado. Y algo así pasa con los aspirantes espirituales que por defender una causa justa se dejan llevar por las voces de justicia y de honradez y crean toda una serie de emociones y pensamientos negativos contra otros. El que cree estar sentado en la verdad y el sendero correcto se puede creer tan justo y tan buena persona que le duela que nadie se dé cuenta y se lo diga o que nadie agradezca lo que hace. Y eso, queramos o no, también son voces o aspectos de la personalidad que impiden la expresión del yo. Por consiguiente, la autoobservación no se debe utilizar solamente para descubrir los aspectos negativos de la personalidad, sino que también debe servir para otras muchas cosas que no solemos ver tan fácilmente. Si meditáramos sobre nuestros gustos, deseos o sentimientos, descubriríamos que tenemos apego a ciertas cosas materiales y placeres, o que nos gustaría viajar a no sé dónde antes de morir, o que nos molestamos cuando alguien no coincide con nosotros en nuestras opiniones, o que somos unos engreídos, etc. Esto es otra forma de impedir que nos demos cuenta de lo poco conscientes que somos de lo que sentimos y de lo que pensamos. Es decir, de lo poco que nos recordamos a nosotros mismos como observadores y pensadores. Seamos sinceros con nosotros mismos y preguntémonos de vez en cuando qué es lo que en realidad deseamos. ¿Qué trabajo estamos haciendo para conseguirlo y qué utilidad tiene para el espíritu? Porque si no es útil para el espíritu, de nada sirve. A su vez, tampoco sirven de nada las intenciones, las promesas, las obligaciones y los deberes que cada uno se imponga si después no los cumple. De esa forma nunca alcanzaremos nuestros objetivos espirituales. Recordemos que el trabajo a realizar es interno y que si solo nos preocupamos de dar una imagen de buenos y de sabiondos, nos estaremos engañando a nosotros mismos y estaremos engañando a los demás.